Buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos a la segunda emisión de Digital Noticias. Con ustedes los titulares. Gustavo Petro y Daniel Noboa se reúnen en Cali para abordar la crisis energética del Ecuador. El CNE aprueba reformas al reglamento del debate presidencial del 2025. Clínicas privadas piden al gobierno que no interrumpa el suministro eléctrico. E iniciamos con la información. Gustavo Petro y Daniel Noboa se reúnen en Cali para abordar la crisis energética en el Ecuador en la hacienda Las Mañanitas en Cali. Durante la conferencia COP16 sobre biodiversidad, este encuentro fue una oportunidad clave para abordar temas importantes, especialmente la crisis que enfrenta el Ecuador, donde los ciudadanos sufren apagones programados de hasta 14 horas diarias. Durante la reunión, ambos presidentes discutieron sobre cómo sus naciones pueden colaborar en el ámbito energético. La situación en el Ecuador es crítica y se requiere un esfuerzo conjunto para encontrar soluciones efectivas. Petro y Noboa acordaron que su próximo encuentro sería en las hermosas Islas Galápagos, un lugar perfecto para seguir con esas conversaciones. La Casa de Nariño también destacó la importancia de este diálogo bilateral y el compromiso de ambos líderes para trabajar juntos en beneficio de sus pueblos. La cooperación energética no solo es crucial para enfrentar la crisis, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible y resiliente para ambos países. Y entre otras informaciones, este martes 29 de octubre la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley para la Prevención y Control del Cáncer Cervicuterino, una iniciativa que busca aumentar la vacunación contra el virus del papiloma humano o VPH, niñas menores de 15 años hasta alcanzar una cobertura del 90%. Esta normativa tiene como objetivo reducir significativamente la incidencia de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad en mujeres del país. Además, establece el compromiso de disminuir un 85% las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer para este 2030. El Ministerio de Salud Pública deberá implementar la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud para eliminar este tipo de cáncer. En un plazo de 180 días, el Ministerio deberá elaborar un plan nacional de vacunación y asegurar que al menos el 90% de las niñas reciben una vacuna antes de cumplir los 15 años. Asimismo, la ley garantizará el acceso a pruebas de detención temprana para al menos el 70% de mujeres entre 35 y 45 años, facilitando un tratamiento adecuado para quienes resulten positivos. Tras recibir 116 votos a favor, el proyecto ahora solo pasa a manos del presidente Daniel Noboa y si no hay objeciones, la ley será publicada, marcando un avance significativo en la salud pública y así enfrentar riesgos sanitarios en el Ecuador y en América Latina. Y con esa información, queridos televidentes, les traigo excelentes recomendaciones. Última oportunidad para mantener tu tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Inscríbete hasta el 31 de octubre para seguir disfrutando de tu tarifa. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Y con esa recomendación continuamos con más información. Y el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó las reformas al reglamento y manual del debate presidencial obligatorio para las elecciones 2025. Este debate correspondiente a la primera vuelta está programado para el próximo 19 de enero y tendrá un formato único, un programa de aproximadamente 3 horas dividido en 2 franjas horarias. Entre las reformas destaca una nueva dinámica que permitirá una mayor interacción entre los candidatos, propiciando el diálogo sobre ejes temáticos específicos. Si se lleva a cabo una segunda vuelta, el debate se realizará el 23 de marzo y durará 2 horas. CNE busca con estas reformas asegurar que todos los candidatos presenten sus propuestas en igualdad de condiciones y con un alto nivel técnico. Para ello recibió asesoría de expertos argentinos y la cooperación del Instituto Nacional Demócrata, con el fin de establecer buenas prácticas que informen de manera adecuada a la ciudadanía. Este formato tiene como objetivo facilitar un debate más enriquecedor, permitiendo que los votantes conozcan a profundidad los planes de gobierno de los candidatos. La implementación de estos cambios busca mejorar la calidad del proceso electoral y fomentar una participación informada en las elecciones 2025. Con esta información, queridos televidentes, vamos a un corte comercial y al regresar tendremos con nosotros al economista Ángel Naranjo Coloma, con quien hablaremos del tema análisis de la coyuntura del país. Quédese con nosotros. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Llegó tu mejor movida. Con la Guayaca es más
más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Ya conoces nuestro nuevo local en City Mall? Estamos en la planta baja junto a la zona de parqueo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar con materiales de excelente calidad garantizados. Llévatelo todo con crédito directo, solo con tu cédula, sin entrada, sin garante o con tu tarjeta de crédito favorita a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Te esperamos en City Mall, zona de parqueo. Mueblería Espalito. Excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por mantenerse con nosotros, queridos televidentes. Y tenemos invitado especial al economista Ángelo Naranjo, con quien hablaremos de la coyuntura del país y su análisis. Bienvenidos, economista. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días a ustedes, a nuestros amigos que nos están mirando, ¿no? Estoy a las órdenes. Para iniciar, vamos a preguntarle cuáles son los factores que están afectando al país hoy en día. Bueno, hoy por hoy el país en su conjunto, como es fácil de observar, está atravesando por una situación bastante compleja, bastante crítica. En el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito educativo, vemos que el país está en una situación bastante compleja, digamos, por no decir en una situación de crisis. Esto creo que todos nosotros como ecuatorianos lo podemos sentir, simplemente es de salir a la calle, ver cómo están cerrando negocios, como justo hoy paso por aquí, donde funciona esta televisora, y veo se arrienda, se alquila muchos locales, lo que en situaciones anteriores no ocurría. Eso nos da a entender que el país y la economía mismo en sí no está funcionando bien. Claro, uno de los factores de crisis que hoy el Ecuador está enfrentando es la crisis energética, ¿no? Entonces, ¿cómo esa crisis está afectando en la economía? Bueno, hoy por hoy, como le mencioné hace un momento, valga la redundancia, nosotros estamos en una situación bastante compleja. La economía, que es la encargada de brindar el bienestar a la sociedad, hoy por hoy está bastante compleja. A esto se suman dos factores importantísimos. Uno de esos que usted acaba de mencionar, el tema de la situación energética, que esto contribuye definitivamente a ahondar más la crisis de la economía. Sumado a esto, tener los factores de inseguridad que ya nosotros veníamos arrastrando desde el año anterior. Según las cámaras de producción de aquí del Ecuador, se estima, según datos oficiales de ellos, se estima que en promedio 12 millones de dólares pierde la economía ecuatoriana por hora en estos apagones. Revisé información de análisis semanal con el economista Alberto Acosta y él señala que ya en estos 30 días que ha pasado de apagones hemos tenido una pérdida equivalente a 2.000 millones de dólares. Eso es una situación, una cifra sumamente importante, considerando que el PIB, el Producto Interno Bruto del Ecuador, que es la suma de todos los bienes y servicios de uso final que produce un país, está más o menos en un rango de producción de unos 115.000 millones de dólares al año. Imagínense, en un mes hemos perdido 2.000 millones de dólares. Es decir, que este PIB que se conoce, la producción del Ecuador, está más o menos en una disminución en un mes de 1.5%. Es una situación bastante complicada. Esta reducción de la producción pues trae sus efectos colaterales, despidos, se aumenta el desempleo, cierran los negocios, disminuyen las ventas y va a ahondar aún más en la crisis económica que nosotros estamos viviendo, ahondar más en la pobreza del Ecuador en este instante. Claro, y también debido a la disminución del PIB, las inversiones extranjeras se reducen también. ¿Cómo está afectando estas relaciones económicas internacionales en el Ecuador? Mire,
para hablar con cifras, el Banco Central en el mes de septiembre sacó la información ya del crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto ecuatoriano, lastimosamente recién del segundo trimestre del año 2024, es decir, del mes de abril, mayo y junio. Lastimosamente las cifras oficiales del PIB que emite el Banco Central muestran una reducción de la economía ecuatoriana en un menos 2.2% en este trimestre, comparado con el segundo trimestre del año 2023. ¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto que han afectado más a esta reducción? Pues básicamente tenemos ahí el consumo de los hogares. Hay una reducción importantísima en el consumo de los hogares. La inversión privada. Nosotros no tenemos ahorita inversión privada. Hay bueno, por aquí tengo unas notitas, lo podemos revisar luego, pero el tema de la inversión privada ha disminuido en más de 1.7%, el consumo de los hogares igual. El gasto de gobierno también ha tenido una importante reducción. Las importaciones, como usted señala hace un momento, las importaciones principalmente de bienes de capital, que son los que van a ayudar a producir otros bienes de la economía, también han tenido una reducción importantísima. Esto hace que la economía en su conjunto se haya reducido un 2.2% porcentual, valga la redundancia, en el trimestre pasado. Las exportaciones, sin embargo, han tenido un incremento importante, lo que hace que esta contracción de la economía en el Ecuador no sea tan grave. Y apenas lleguemos al 2.2%, no sea tan grave porque hubiera sido menor. Las exportaciones principalmente de productos no tradicionales, camarón, pescado y el cacao, hoy por hoy, que ha tenido un gran repunte en este año, son los que han favorecido para disminuir en algo ese impacto negativo de la producción en el Ecuador en este segundo trimestre del año 2024. A esto hay que sumarse que desde el segundo trimestre del año 2023 la economía ecuatoriana viene decreciendo, y ya podemos a esta altura hablar de que la economía ecuatoriana está en una recesión. Cromis, usted nos ha dicho que nos ha traído unos apuntes. Explíquenos un poco más Mire, lo que les mencionaba, aquí está un cuadrito no sé si podría mostrarlo, pero la reducción del 2.2% del PIB, miren cuáles son los factores que más afectan. La inversión, una reducción del 1.7%. El consumo de los hogares, lo que nosotros consumimos, se ve que con esta crisis, ustedes lo deben haber sentido, ya no demandamos, no consumimos como antes. Y es más, por efecto de los apagones mismo, ya no podemos tal vez en muchas ocasiones ir a comer a un restaurante porque están cerrados. La inseguridad misma eso ha afectado y nos ha disminuido este nivel de consumo, y por ende las empresas han disminuido las ventas. ¿Qué nos lleva con eso? También que van a aumentarse el tema de desempleo, disminución de plazas de empleo, despidos. Y también el aumento del IVA también fue un punto crucial que disminuyó la economía como tal de consumo de las familias ecuatorianas. Claro, es correcto. El IVA si bien tiene un efecto recaudatorio en la economía ecuatoriana para disminuir lo que a nivel de presupuesto general del Estado se conoce, disminuir el déficit fiscal, que ese es uno de los grandes problemas también que atraviesa el país. Sin embargo, este incremento del IVA recauda, pero a la vez disminuye la capacidad de compra de las familias. Y al disminuir la capacidad de compra, tener los mismos niveles de ingresos, pues efectivamente disminuye los consumos, el nivel de consumo, y degrada muchas veces el consumo de las familias. Si antes compraba leche deslactosada por algún problema, ahorita ya no puedo comprar deslactosada, hoy tal vez la leche más económica. Tengo una degradación a nivel de consumo. Son efectos en este caso, que por un lado permite obtener una recaudación mayor para el Estado, mejorar el déficit fiscal, pero tiene estas repercusiones a nivel de las familias, a nivel de consumo. Y más cuando una economía se encuentra en recesión como la que estamos hoy por hoy en el Ecuador, esta situación impositiva va a contribuir a reducir aún más el tema de la demanda, de la producción en un país. Son medidas un poco restrictivas que en vez de incentivar a la economía,
desincentivan un poco la economía y enfocada directamente, como mencionamos ahorita, en los consumos. Sí, porque en caso de que eso también reduce que las empresas privadas disminuyan su personal para cubrir esos gastos que no le están generando debido a lo que la gente compra. Aparte de esa, ¿qué otros datos nos tiene, economista? Miren, como usted menciona, la economía, hay un círculo virtuoso en la economía. ¿Cuál es el círculo virtuoso que yo domino en la economía? Cuando la economía crece, la gente demanda más producción. Cuando demanda más, las empresas, ¿qué hacen? Tienen que producir más. Y para producir más, ¿qué necesitan las empresas? Necesitan bienes de capital, necesitan insumos, necesitan contratar mano de obra. Es decir, se reactiva la economía. Contrata más personal, ese personal va a tener más dinero, va a gastar más y va a continuar este círculo virtuoso que se denomina el crecimiento económico. ¿Qué pasa ahorita en el Ecuador? Estamos decreciendo. Acabamos de mencionar que tenemos un menos 2.2% de crecimiento del PIB. Pasa exactamente lo contrario. La gente demanda menos, las empresas producen menos. Cuando las empresas producen menos, ¿cuál es el primer factor al cual van a atacar para disminuir sus costos de producción? Empleo, ¿no es cierto? Cortamos empleo, la gente sale a la calle, se incrementa el desempleo, el subempleo, la capacidad de compra, las empresas igual a su vez van a producir menos y continuamos, en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo en reversa, desastroso que se da en la economía. Esto se puede reflejar, miren, como las ventas mismo aquí de las empresas. Aquí tengo otro dato importante, miren, la evolución de las ventas que ha tenido el país durante este semestre del 2024. El Ecuador ha tenido unas ventas internas. Bueno, tenemos las ventas internas, que son las ventas locales, y las ventas externas, que son las exportaciones. Acabamos de mencionar que las exportaciones han sido bastante buenas por estas ventas de productos no tradicionales, temas mineros, temas de la venta del cacao, etcétera, etcétera. Pero a nivel interno las ventas sí se han contraído. Miren, para el año 2023, en el semestre de enero a junio, el Ecuador vendió 113.938 millones de dólares. Vamos a enseñar a la cámara para que vean cómo se va. Y para el año 2024, en este primer semestre, hemos tenido una venta de 112.000 millones de dólares. Es decir, tenemos una disminución de casi el 1%, 0.9%. Eso claramente está demostrando los efectos de la crisis que estamos viviendo. La energía, la inseguridad, y valga la redundancia que estos datos son solamente hasta junio. Lamentablemente todavía no tenemos datos a nivel del Banco Central del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, ni de octubre, que ya está por cerrar. Esperemos que el Banco Central saque esa información próximamente, pero si en el mes en el segundo trimestre, marzo, abril, mayo, junio, tuvimos ya un decrecimiento importante de la economía, cuando en abril apenas empezamos con los apagones. Imagínense ahorita que ya tenemos apagones de 14 horas y que las propias cámaras de la producción mencionan que estamos perdiendo 12 millones de dólares al año. Ese proceso de crecimiento de la economía para este trimestre se estima que va a ser más complicado. La verdad, son datos impresionantes, que a simple vista que parece 1-2%, en temas de números no parece mucho, pero en temas de economía y dinero realmente son de millones para arriba, ¿no? Un tema muy interesante. Esperemos también que de aquí a un tiempo que puedan señalar, puedan sacar estos datos de los dos últimos trimestres del año, generar otra entrevista para seguir analizando más el tema. Fue un gusto haberlo tenido aquí con nosotros. ¿Podría perder hacer una última aclaración? ¿Cuál es el problema más grave de esto, como para cerrar? Si bien es cierto, nosotros estamos analizando esto de la economía, el decrecimiento, pero ¿cuál es el trasfondo que más nos agrava aquí a nosotros como ecuatorianos? Es el problema de la pobreza que genera esto. Yo traje aquí unos datos, el último dato para que ustedes puedan revisar el tema de la pobreza y la extrema pobreza. Estos son datos cortados a junio.
¿Qué nos indica para que las personas sean consideradas como pobres? Que apenas ganen un promedio de $3 diarios, es decir, $90 al mes. Y para ser considerado una persona extremadamente pobre, apenas debe ganar un promedio de $1.50, $1.60 diarios, es decir, unos 51, $52 al mes. De los 18 millones de ecuatorianos que somos nosotros, las personas que están en pobreza y extrema pobreza suman más o menos 6.5 millones de personas. Todo este efecto de economía que estamos nosotros pasando en este momento hace que este grupo importantísimo de población del Ecuador vivan en estas condiciones tan precarias, que puedan sobrevivir con $1.50 diario. Y representa casi el 30% de toda la población ecuatoriana también. ¿Qué consecuencias a mediano plazo y largo plazo nos va a traer esto? Que tenemos una población que no tiene condiciones de alimentación adecuada, no puede acceder a un servicio de salud, sumado que hoy por hoy los servicios de salud no están tan adecuados también. Una juventud, ¿qué esperanzas tiene para poder aportar en un futuro con su fuerza y con su fuerza laboral a la economía, al propio país? Estamos teniendo un grupo de personas que están prácticamente complicando su desarrollo y van a complicar un poco más la economía y van a ser víctimas. Tiene esta gente que no tiene opciones de empleo, no tienen oportunidades, se suma más temas de desempleo. Por ahí tengo otro dato del desempleo, que hoy por hoy a agosto de este año estamos en una cifra de desempleo del 4% más o menos. El empleo pleno, que son todas las personas que trabajan y que tienen su jornada laboral completa y ganan por lo menos el salario básico, están en un 30%, 34%. 4%, 5% de desempleo, llegamos a un 40%. Y la diferencia, el 60% son subempleados. ¿Qué son subempleados? Aquellos que tuvieron un empleo, fueron despedidos y tienen que ir a ponerse su negocito. Claro, o sea, son datos y cifras que están afectando al país como tal. Correcto. Tema interesante, la verdad, fue un gusto haberlo tenido. Muchas gracias a la orden. Ángelo. Esperemos una próxima ampliar más el tema. Encantado, será un placer. Y con esta entrevista, queridos televidentes, vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Llegó tu mejor movida. Con la Guayaca es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Ya conoces nuestro nuevo local en City Mall? Estamos en la planta baja junto a la zona de parqueo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar con materiales de excelente calidad garantizados. Llévatelo todo con crédito directo, solo con tu cédula, sin entrada, sin garante o con tu tarjeta de crédito favorita a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Te esperamos en City Mall, zona de parqueo. Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Gracias por mantenerse con nosotros, queridos televidentes. Continuamos con más información. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador emitió un comunicado solicitando al gobierno que no corte la energía eléctrica a las instituciones de salud privadas. Ana Delgado, directora ejecutiva de la asociación, destacó la importancia que los centros asistenciales privados también cuenten con un suministro eléctrico constante, al igual que los públicos. La asociación señala que aunque disponen de generadores para emergencias, el uso prolongado de estos equipos ha provocado frecuentes fallas, poniendo en riesgo la atención de los pacientes críticos. Y con esa información vamos a terminar nuestra segunda emisión, queridos televidentes, pero antes de eso les tengo otras excelentes recomendaciones. Última oportunidad para mantener tu tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Inscríbete hasta el 31 de octubre para seguir disfrutando de tu tarifa. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Y con estas recomendaciones terminamos nuestra segunda emisión, queridos televidentes. Yo, Walter Adrián, hasta pronto.